Bueno, para este deep dive nos metimos con un material que de verdad da para pensar. Es un ensayo crítico que analiza otro ensayo sobre algo que llaman la parálisis militante en la Argentina contemporánea. Todo esto, claro, en medio del duro ajuste económico del gobierno de Milei. Y una aparente incapacidad de la oposición para, digamos, organizar una respuesta efectiva. Exacto. Y la pregunta de fondo es provocadora. ¿Promover la lectura de textos filosóficos complejos es una herramienta real para la acción política? ¿O, irónicamente, es una forma muy sofisticada de evasión? Vamos a intentar desempacar esto. Justamente, creo que nuestra misión aquí es explorar esa línea, que es muy delgada, entre usar la cultura como un arma y usarla como un refugio. Las fuentes nos llevan a cuestionar si la solución que se propone, o sea, leer a filósofos como Spinoza para combatir la impotencia, no termina siendo un síntoma más del problema. Bien, vamos a desglosar esto, que es, bueno, breve pero increíblemente denso. Sí, muy denso. Y plantea una paradoja que se ve mucho en las encuestas. A ver, si más de la mitad de la población desaprueba las políticas de ajuste económico, ¿por qué hay esta sensación tan fuerte de parálisis? Exacto. ¿Por qué la oposición parece... Como inarticulada. Y lo fascinante, creo yo, es que el análisis no busca la respuesta donde uno esperaría, En la sociología tradicional. No. Se mete de lleno en lo que llama la política de los afectos. O sea, la tesis central es que esta inacción no es apatía, no es indiferencia. Ajá. Es un estado afectivo colectivo, uno que, según el texto, está siendo inducido, diseñado para reducir la capacidad de la gente para actuar. Y aquí es donde se pone muy interesante. Una disminución real de la capacidad de organizarse. Claro. El desánimo, la impotencia, no se ven como fallas individuales, sino como el resultado buscado de una política que debilita el poder del cuerpo social. Lo primero que me llamó la atención es el diagnóstico. Hablan de una parálisis del progresismo. Y para explicarla, usan un concepto que yo la verdad no había escuchado. Hipocondría moral. ¿A qué se refieren con eso? Suena bastante fuerte. Es un concepto muy potente de los autores Carrillo y Luque. A ver, describe la tendencia de ciertas clases medias a reemplazar la responsabilidad política real por una especie de sentimentalismo, de culpa. O sea, como un narcisismo moral. Exacto. Se enfocan más en sentir la injusticia que en actuar para cambiarla. Por ejemplo, gente que se indigna mucho en redes sociales para sentirse bien, pero sin organizar nada concreto. Precisamente, es la energía política consumida en el sentimentalismo, en sentirse muy, muy mal por lo que pasa, sin articular una respuesta real. El ensayo usa esto como, digamos, el diagnóstico central de la inacción. Entiendo. Pero aquí es donde se pone todavía más interesante, porque las fuentes advierten que esta crítica, si no se calibra bien, puede sonar peligrosamente similar a la retórica anti-woke. Sí, y ese es un punto clave. El análisis advierte que si la crítica no se afina, puede confundirse con ese discurso que usa el propio gobierno para descalificar a la oposición. Hay una línea muy, muy fina entre una autocrítica que construye y, bueno, darle municiones al adversario político. Ok, entonces el diagnóstico es esa parálisis por sentir demasiado. Ok, entiendo el diagnóstico de la sociedad con la batería baja, pero si la gente está paralizada, ¿no es el trabajo de la oposición movilizarla? Es básicamente cuando la responsabilidad política se reemplaza por una especie de culpa narcisista. Y esa culpa moralista, paradójicamente, consume la poca potencia que queda y, bueno, profundiza la parálisis. Y mientras tanto, el gobierno avanza. Ahora, la solución que se propone es bastante académica. Leer a Spinoza buscando una ética de las pasiones alegres que nos dé fuerza. El gran riesgo, según el análisis, es que la recomendación se quede en la primera, en un simple autoayuda intelectual que refuerce el individualismo. Un momento. Entonces la crítica final del material es brutal. Usa una analogía que me dejó pensando. Compara esta actitud con algo llamado el poder de lo cookie. ¿Me estás diciendo que el ensayo compara leer filosofía con... No sé, con algo kawaii? Es una provocación, sí, pero va por ahí. El concepto es de Simon May. Describe cómo la gente se refugia en lo cookie, en lo adorable, para protegerse de una realidad que es fea, que es desagradable. La idea es que el gobierno administra políticas brutales, con una estética infantilizada, casi de meme. Ajá. Piensa en la motosierra, las referencias a los perros, esa retórica tan simplificada. Espera, ¿neoliberalismo kawaii? Suena a chiste. ¿Cómo puede ser eso una estrategia política deliberada para desarmar a la oposición? Funciona de una manera devastadora, porque esta estrategia estetiza la tragedia, la vuelve a un espectáculo. Claro. Y al hacerlo, obliga a la oposición a reaccionar de la única forma que sabe, con indignación moral, con sentimentalismo. Caen en la trampa. Y se quedan en un debate superficial, mientras las políticas de fondo avanzan. Entonces, si la indignación es una trampa, ¿cuál es la salida? Suena a un callejón sin salida. El antídoto que propone es lo que llama un antibuenismo. Antibuenismo. Sí, abandonar el sentimentalismo, la buena leche, y adoptar un tono más crudo, más irónico. Se inspira en el pesimismo alegre de un autor, Henry Roud.
Pesimismo alegre. Es mirar el desastre de frente, pero con una ironía que le niega la victoria a la tristeza, a esa tristeza que paraliza. ¿Y la alegría dónde queda en todo esto? La única alegría, la única laetitia, políticamente útil aquí, dice el ensayo, no es el optimismo ingenuo. Claro. Es la alegría que surge de la organización y la acción colectiva, porque es lo único que objetivamente aumenta la potencia de obrar, es recargar esa batería social con acción. Y la pregunta que deja picando es... Es brutal, sí. Es la lectura de filosofía densa, la escritura de análisis polémicos, la versión intelectual de refugiarse en algo cookie. ¡Qué fuerte! La erudición se convierte en un objeto estético que nos aísla de la política real. Precisamente. La crítica final es que el intelectual corre el riesgo de cometer la misma falta que está denunciando, reemplazar la acción con una actividad que es individual y, en el fondo, estéticamente placentera. La conclusión del material es tajante entonces. Sí, la biblioteca no debe ser un búnker, sino un arsenal. La verdad es que es un análisis que te deja pensando. Conecta filosofía del siglo XVII con memes y la culpa en redes sociales para explicar un sentimiento muy actual. Sí, totalmente. Muestra cómo una estrategia afectiva puede desarmar a un adversario. Y nos deja con una pregunta final para darle vueltas. ¿Qué pasaría si la respuesta política más eficaz frente a una crisis no fuera la indignación moral, sino una acción colectiva más fría, lúcida, organizada y quizás con un toque de humor fatalista? Una que se niegue a jugar en el tablero sentimental que el poder le propone. Exactamente eso. Entonces, si tuviéramos que resumir, la gran lección es una advertencia sobre cómo usamos el conocimiento, ¿no? Si su propósito es solo construirnos un refugio cómodo en nuestra mente, o si es para entender el mundo con el fin de transformarlo. Y esto plantea una pregunta que va mucho más allá de este caso específico. En cualquier crisis, sea personal o política, ¿en qué momento exacto la reflexión se convierte en una excusa para la inacción? Y, quizás más importante, ¿cómo podemos asegurar que nuestro aprendizaje se traduzca en esa fortitud colectiva, en lugar de quedarse en un simple y estéril consuelo narcisista?